Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes, pero en este momento les traemos otra información que me han estado preguntando cómo se hace. ¿Qué es, número uno? Y cómo se hace para registrar una compañía 501(c)(3, que es una compañía sin fines de lucro. Aquí en Estados Unidos se le llama 501(c)(3, 501(c)(3). So, aquí nuevamente con Edson, él nos va a explicar qué es lo que hay, qué es, primeramente, qué es un 501(c)(3. Bueno, gracias otra vez, Mélida. Bueno, un 501(c)(3 o un 501(c)(3 es un código que identifica una organización sin fines de lucro. Okay. Ese es el 501(c)(3. Ahora, ¿cómo se obtiene el 501(c)(3? Mira, hay pasos. El primer paso es registrar la organización. Ese es el primer paso. Registrar la organización. Ahora, cada estado cobra diferente por esa registración. En el estado de Nueva York son como $215 y $245 para la registración incorporada. En el estado de Georgia son $100, ¿verdad? Entonces depende del estado. Depende del estado en el que se encuentre, es el precio de la registración. Entonces, tiene que ser incorporado. Tiene que ser incorporado. Entonces, las organizaciones sin fines de lucro tienen que ser incorporadas. Primero, ese es el primer paso. No puede ir directamente a 501(c)(3 sin ese paso. Ok, primero es registrarlo. Primero sería buscar el nombre, ¿no? Tiene que buscar el nombre. Sí, y traten de buscar 2 o 3 nombres que les guste, que estén conscientes de que ese nombre representa lo que ustedes van a hacer, porque a veces el nombre no está disponible. En caso de que el primero no esté disponible, el segundo, esperemos que el primero esté disponible, pero en caso estén preparados. Sí, y que sea un nombre que las personas no puedan decir, ¿verdad? Y que la persona lo pueda entender qué significa, etcétera. ¿Cuál es el propósito? Un nombre que sea relatable, que la persona se puedan identificar. Sumamente importante. Está bien que ahora mismo amamos nuestra cultura, queremos tener todos con el nombres garífunas, pero es importante, pero seamos conscientes, que sea un nombre fácil de pronunciar y que las personas se identifiquen con el nombre. O si no, no precisamente tiene que ser un nombre garífuna para ser relacionado con la cultura. Puede ser tambor. Digo nada más un ejemplo, ¿no? Yo sé que no le vamos a poner tambor, pero puede ser tambor garífuna. ¿Ya? No tiene que ser en garífuna el nombre, por decir. Y me refiero a la comunidad garífuna porque es a la comunidad que pertenezco y de la que siempre hablo, pero eso se aplica a cualquier comunidad, a cualquier cultura y a cualquier persona. Sigamos. Exactamente. Ahora, después de elegir el nombre y ya la registración ya está registrada, la organización con el nombre, etcétera, se hace el Tax ID, o en esta ocasión se llama el TFI. Ese es el número. Las siglas para una organización sin fines de lucro. Cuando se trata de taxes. Okay. Después de eso, la persona puede, después que tengan todos los papeles, pueden después aplicar para el 501(c)(3 de inmediato, ¿verdad? Ahora, antes de aplicar para el 501(c)(3, tienen que tener sus artículos de incorporación que viene con la registración. Tienen que tener sus leyes, o le llaman bylaws. Y tienen que tener, si es posible, un acuerdo de operación. El acuerdo de operación no va con el 501(c)(3, no va con la aplicación. Pero es necesario tenerlo en caso de que la pida. No, el acuerdo de operación es interno. Es interno, pero es necesario tenerlo antes de... Sí, antes de hacer eso. Pero se necesita tener un comité
para Sí, para el 501C3 sí se tiene que tener el comité. ¿Cuál es el mínimo de personas para ese 4. comité? Tiene que personas. tener el presidente, el vicepresidente, la tesorera y la secretaria. Ok, Se puede agregar un fiscal, ¿verdad? 4 personas es el mínimo. Ok, primero, recapitulemos. Primero, el nombre, registrarlo, hacer el tax ID, las políticas de la compañía y un comité. Un comité. Ahora, esta es la parte que la gente no capta. No sabe. ¿Verdad? Cuando se trata de 501C3. Los miembros del comité o de la junta directiva no pueden recibir ningún pago de ningunos fondos que llegue a la organización. No se puede, es ilegal. Es ilegal. Y entonces, ¿cómo por decir, en caso de que el presidente no reciba un sueldo? No, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni la tesorera, nadie. La única persona que recibe un sueldo es el director ejecutivo o directora ejecutiva. Okay. Los del comité no reciben sueldo. No. ¿Qué tal si son del comité y aparte del comité tienen otro trabajo adjunto? ¿Otro trabajo fuera de la organización? Dentro de la organización. No. Es conflicto. Es conflictivo, ok. Es conflictivo. Okay. Entonces yo no puedo decir, ok, yo voy a ser el presidente y voy a ser el director ejecutivo, solo para yo tener un sueldo ilegal. No se puede. O sos presidente o sos director ejecutivo. No puedes ser las dos cosas. Ok. Porque vemos que muchas organizaciones se pelean cuando se trata de fondos. Me estoy adelantando, pero quiero decir esta parte. Cuando se trata de fondos, vamos a hablar de $20,000. Ese dinero es para un proyecto o un programa específico en la organización. Esta es la parte donde la gente se confunde. La organización ya tiene que tener esos fondos disponibles y tiene que enseñar recibos diciendo, ok, nosotros ya tenemos estos fondos, gastamos en esto, esto y esto y esto. Los fondos que se le van a dar son fondos como reimburse. Como para devolver. Devolver dinero que la organización ya tenía. Ok, entonces para uno registrar un 501C3 ya tiene que tener algún fondo. ¿No los dejan registrar sin fondo? No. Sí lo puede registrar sin tener fondo. Pero en esa registración viene la parte financiera, que dice cuáles son los gastos de la organización, si han recibido algún dinero, pero si está empezando, todo es cero. Todo es cero. No han hecho nada, no han recibido nada. De ahí en adelante, sí lo tienen que reportar. Ok, entendido. Me estabas diciendo que para registrar el 501C3 tiene que ser un contador. Usualmente es un contador que lo registra. Hay personas que lo hacen, pero tienen que tener como una clase de licencia para hacerlo. Uno individualmente no lo puede hacer. Ok. Porque es sumamente delicado. Cualquier error puede después caerles a ellos en cuestión de las rentas internas. Entonces, lo que yo les sugiero a las personas que hagan, no lo hagan solo porque saben leer. Que se contacten con un profesional que ya lo ha hecho y si van a pagar. En el caso de Nueva York, solo por la aplicación para el 501C3
son $800 van directamente al Estado. Oh, ok. Automáticamente. La aplicación son 800 para el estado Nueva York, aclarando, otros estados es diferente. Entonces hay que pagarle al estado y también hay que pagarle a la al persona contador. que lo está haciendo. Okay. Puede ser $200, dependiendo. Esos precios cambian si ustedes hicieron la registración por uno mismo, que lo pueden hacer. Ok, eso ya son $150 que no le tienen que pagar al contador. Si hicieron el Tax ID solos, eso ya son $100 que no le tienen que pagar al contador. Si hicieron los bylaws, ¿verdad? Eso ya son $200, $300 que no le tienen que pagar al contador, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ok, eso. Y ahora el contador solo tiene que, bueno, y ustedes ya hicieron todo eso, yo les voy a cobrar $200 para yo someter esa aplicación, pero sí. 800, entonces en total son $1,000. Por decir, $200 es por el trabajo ya está hecho, pero él tiene que poner su firma y los años que pasó estudiando para sacar ese título, la firma. Sí. Está Eso es lo que es. Y también leerlo en caso de que haya un error o lo que sea, pero ya el trabajo lo hicieron. Pero bueno. Para hacer otra cosa, para hacer el Tax ID no pagan, ¿verdad? Eso es gratis. Pero si ustedes me dicen a mí, oh Edson, yo quiero que me hagas mi Tax ID, entonces, ok, yo te lo puedo hacer, pero te lo voy a hacer por $100. Pero si uno mismo lo hace, que es bien fácil de hacerlo, es gratis, porque el IRS no te cobra para obtener el Tax ID. Tú nada más te cobras por el trabajo. Por el trabajo. Ahora, cuando uno coge o uno va a aplicar por fondos, es más preferible que apliquen para una fundación, porque las fundaciones tienen menos restricciones que aplicar por fondos del gobierno. Entonces, con las fundaciones son fondos que en realidad no se necesita tener esa cantidad de dinero para lo que ellos quieren es un plan de trabajo. Es decir, ok, yo tengo X organización, tengo X programa y estoy tratando de hacer estos pasos. Y yo creo que con $30,000 yo puedo lograr hacer esto porque lo voy a gastar en esto. Entonces, esa información se la pueden mandar a la fundación. Mientras con el gobierno, uno ya tiene que tenerlo. Ok, déjame ver si entiendo. Cuando nosotros estamos buscando fondos para una organización sin fines de lucro, es mejor buscarlas con fundaciones, porque las fundaciones te la dan teniendo nada más un plan de trabajo y teniendo nada más diciendo a dónde vas a aplicar ese dinero y cómo lo vas a aplicar. Pero si ustedes van a una entidad federal, ustedes ya tienen que tener el fondo, ya ustedes tienen que tener la base. Significa que ustedes, es como que por decir, yo necesito 10 centavos para comprar una silla y yo tengo esos 10 centavos, pero esos 10 centavos lo necesito usar para otra cosa. Entonces voy con el gobierno y le pido que me lo dé, pero ellos quieren saber de que yo los tengo, que yo lo puedo hacer y ya una vez que esté hecho, ellos te dan el dinero. Te devuelven el dinero después de que tú hagas las cosas. Exactamente. Ok, entonces, mi gente, hay Otra que pensar. cosa. Ir entonces con fundaciones. Fundaciones. Otra cosa. Esos fondos que vienen es específicamente para el programa o los programas que quiere implementar en la comunidad. Muchas veces yo lo he visto. La gente cree, ok, te llegaron $20,000, la comunidad no vio qué hiciste con el dinero o no hiciste nada para la comunidad. Es que no trabajas. Es que lo que es si a mí me dan $20,000 y esos $20,000 es para esa silla, en esa silla se tiene que gastar. Si yo tengo un programa específicamente para mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica, ok, me lo están dando, con ese dinero yo estoy diciendo que si
La mujer necesita buscar trabajo porque no ha trabajado por mucho tiempo, porque estuvo en esa clase de situación. Yo tengo que agarrar, darle los recursos a esa persona para prepararla, para que se sienta segura, para que cuando vaya a una entrevista tenga cómo vestirse, esté segura, le tengo que dar consejería. Ese dinero va específicamente para eso. No es como que me puedes venir a mí y decir, ok, mira, yo tengo un proyecto y yo sé que el gobierno te dio $20,000, entonces yo necesito $1,000 para mi proyecto. Eso no funciona así. Y si se dan cuenta que tú estás usando los fondos para otras cosas, Te mandan preso. puedes meterte en problemas. Así que si el dinero que te dieron es para una organización o un proyecto y por alguna razón el proyecto se para, el dinero se queda ahí parado hasta que el proyecto vuelva a funcionar. Exactamente. No importa, puede llover, tronar, relampaguear y cualquier cosa que pase y que se necesite y el dinero está ahí, no puedes tocarlo. No deberías. Sí. No deberías tocarlo porque te puedes meter en problemas. Porque lo pediste para una cosa en específica y se tiene que usar en esa cosa. Y otra cosa, si él consigue cierta cantidad de fondos, mitad de ese fondo es para el programa y mitad del otro fondo es para la operación de la organización. Porque si todo el dinero va directamente para el programa, la organización no puede operar. Ok, entonces, por decir, si yo tengo un proyecto y el proyecto es de 10,000, tengo que pedir 20,000 para que 10,000 se queda para la operación, para los gastos de renta, de luz, lo que sea, y los otros 10,000 para el proyecto. Exacto. Entonces, porque realmente, si se tiene una organización sin fines de lucro y usted logró que registrarla como 501C3, tiene las puertas abiertas para conseguir fondos. Y no es justo que los que trabajen, que los ejecutivos estén todo el tiempo sacando de su bolsillo para mantener la organización, porque yo he visto que mucha gente tiene sus organizaciones y siempre están sacando para mantener y nunca hay con qué hacer las cosas. Este es el problema. Eso es una forma muy mala de manejarla. Sí. Hay que, al igual que las otras organizaciones, hay que volverla autónoma. No, tanta dependencia no es buena. Hagan sus planes de manera que todos salgan ganando. Exactamente. Okay. Bueno, ¿algo más que quiera decir en cuanto a eso? No, realmente no. Solo que sepan qué clase de organización quieren hacer, sepan cómo se maneja los fondos. También cuando aplican por fondos del gobierno, tienen una fecha. Te voy a dejar por ejemplo, si yo quiero aplicar por fondos este año, 2021, es para el próximo año 2022, pero va a ser para junio, dependiendo de los fondos. Algunos fondos, si aplica ahora, es para el año físico del 2023. Entonces se tiene que dar cuenta cuál es el año físico para los fondos que están aplicando. Mucha gente no sabe cómo esto funciona, entonces pierden esa oportunidad de aplicar por fondos de su estado local. Bueno, por decir una cosa, lo que en Caliche, que nosotros entendamos, él está diciendo que para pedir año, para el próximo año hay que pedirlo ahorita. Por decir, más o menos como si ustedes han entrado a la universidad aquí y están pidiendo los préstamos. Por ejemplo, en mayo se pide el préstamo estudiantil para agosto. Más o menos así. Entonces, para que si quieren conseguir dinero, tienen que fijarse en las fechas
porque cada una de las peticiones también pueden, por decir, te dicen, tienen 15 días para hacerlo. Tienen del 1 al 15 para hacerlo. Ya después del 15 no pueden hacerlo. Y del 1 al 15 de septiembre es para enero, para que el dinero se dé en enero del próximo año. Por ejemplo, no precisamente esas son las fechas, pero para que se dé el dinero en enero del próximo año, y tienen que tomar en cuenta que así como ustedes están pidiendo fondos, hay 100 personas, 200 personas, entonces tienen que tratar de hacer este plan de manera tan específico para que la persona que lo lea no vaya a tener preguntas, no vayan a haber lagunas y fácilmente le den a ustedes el fondo que están solicitando. Y para las personas que quieren saber cuándo se aplica para estos fondos, cómo aplicar para esos fondos, qué se necesita para aplicar esos fondos, se pueden contactar conmigo. Ok, cualquier pregunta, ya saben, se contactan con Edson, él está dispuesto a ayudarles. Si quieren hacer un 501 C3, si quieren registrar un negocio regular, lo que ustedes deseen, él tiene la información, y si no la tiene, tiene sus mentores a quien pues puede llamarles y preguntarles. Así que fue un placer tenerlo, gracias por su atención y gracias a ti por... No, de nada.